Buenos días amigos, ¿qué tal? Pues os voy a contar una historia que está relacionada con el tema de los caminos públicos y las dificultades que a veces nos encontramos cuando estamos transitando por ellos. Hace tiempo pasamos por este camino que os voy a mostrar ahora y nos encontramos, es un camino público, nos encontramos una señal que os voy a mostrar en la que puso la Generalitat Valenciana, que es el departamento de la naturaleza, que es la que se encarga del mantenimiento de esta zona. Estamos en la Sierra del Cid y del Maimó, un parque natural. Entonces veníamos caminando ya os digo, por este camino público y nos encontramos la señal que os voy a mostrar. Esa señal que veis ahí, voy a acercar para que la veáis. Camino es este de la izquierda y mirar. Pone Paisatge Potretí, Sierra del Maimó, Sierra del Cid, finca privada, camí fuera de ruta, no pasar. O sea, en castellano, camino fuera de ruta, no pasar. Bien. Junto a esta señal vemos que pone propiedad privada, prohibido el paso, cuidado, perros peligrosos. Estáis viendo ahí la señal, ¿verdad? Y el camino, que es todo que veis por aquí. Bueno, yo este camino sabía que es de titularidad pública. Entonces, claro, nos chocó mucho ver esa señal, porque es una señal en la que nos marca, como podéis ver, que no pueden pasar coches, ni motoristas, ni personas a pie, ni bicicletas. Entonces, claro, al ver esta señal aquí, pues se extrañó mucho. No se extrañó mucho. Entonces, ¿qué hice? Pues pedí información sobre ella a la Generalitat Valenciana. En la contestación, que fueron muy amables, me decían que habían comprobado que esa señal había sido puesta en el año 2021, creo, había sido puesto por ese organismo y que en ningún caso pues prohibía el paso por el camino público, ¿no? Que es el que tenéis a mi espalda. Y que bueno, para que viesen de que no había ningún tipo de confusión, pues me mandaron también, adjuntaron a la información que facilitaron, me enviaron una ortofoto. Una ortofoto es una fotografía del satélite justo de donde ellos habían situado esa señal el día que la pusieron, ¿no? Bien, perdón, también decían que ese camino, o sea que esa senda estaba puesta al principio de una senda que dirige a una casa aquí que se llama Casa de Revolcador, que es la que tiene puesta la señal esa de perros peligrosos y tal, que estaba puesta al inicio. Y me adjuntaban la ortofoto, o sea, la fotografía del satélite, donde la habían ubicado. Y bueno, pues nada, yo cuando recibí la información, digo, chicos, yo no sé si lo hemos mirado mal, pero ahí no hay ningún camino, ninguna senda, y yo la veo pegada al camino. O sea que vinimos a verla, otra vez de nuevo, hemos venido a verla, y bueno, como estáis viendo, voy a girar. Pues crea confusión. Ya me diréis vosotros si aquí estáis viendo a la derecha y crea confusión sobre si ese camino podemos transitar por el camino o no. Y luego, a la vez que estuvimos comprobando con la información que habían facilitado, pues hemos descubierto lo siguiente. Mirad, voy a andar. Según la información de la ortofoto que ellos envían, porque como podréis ver, aquí esto es un descampado, aquí no hay senda ni hay nada. Esto es un descampado. Pero ya os digo, comprobando la información, con los parámetros que ellos facilitan de la ortofoto,
comprobamos que la foto debería estar situada, o sea, la señal aquí. Aquí exactamente. Esto es una senda que veis que conduce a esa casa, que es la casa del remolcador, que va por aquí arriba. Va por aquí arriba. Va por aquí para arriba. Y la señal tenía que estar situada aquí. A la entrada de esta senda, que va para esa casa. Aquí, es una senda en desuso. Por eso apenas se nota, pero es aquí el sitio exactamente. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que a mi juicio, esta senda, o sea, esta señal, alguien la ha movido del lugar. La ha movido del lugar. Y la han puesto allí. Mirad, donde voy a marcarlo otra vez para... La han puesto aquí. 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 ¿Veis? Allí los árboles. Allí el árbol. Camino. Ahí es donde tenía que estar puesta. Entonces, a mi criterio, es que esto está puesto aquí para generar confusión. Ahí estáis viendo. Esta la han puesto junto al cuidado perros peligrosos, propiedad privada. Digo que el camino público es ese para generar confusión y evitar que la gente transite por ese camino. Está hecho con mucha vista, pero yo creo que es así. Lo que es incontestable es que la señal ha sido movida del lugar. No está en el lugar donde originariamente la puso la Generalitat Valenciana. Entonces yo, con esta nueva información, porque ellos, cuando yo les solicité información, no vinieron aquí a comprobar dónde estaba situada. Ellos decían que estaba situada bien y qué tal. Pero la información que facilitaba no cuadraba con el lugar donde la habían puesto, o sea que no estuvieron aquí. Entonces lo que yo he hecho ha sido volver a solicitar información, les he remitido unas fotos con respecto a la información que ellos facilitaban de dónde tenía que estar situada la señal. De dónde tenía que estar situada la señal. Que vengan, comprueben de que esta señal genera dudas donde está colocada para las personas que transiten por aquí. Porque ya digo, vosotros venís por aquí por el camino, os encontráis esto, finca privada y tal, y dices, coño, si no conocéis esto no pasáis, porque además está junto a esta. ¿Lo veis? Y ahí no hay nada, ahí detrás no hay nada, es un descampado. El camino sigue por ahí arriba por donde estaba yo antes. O sea, para agilizar, le he mandado la información a la Generalitat, al Departamento de la Naturaleza, al que lleva los parques naturales protegidos, para que vengan y comprueben que la información que yo les estoy dando es la buena. Que la señal no está puesta donde ellos la instalaron en su día y que alguien la ha movido. Evidentemente, con algún interés y algún propósito. ¿El interés cuál es? Pues generar confusión para que nadie pase por aquí, intentar que la gente no pase por aquí. Entonces les he juntado unas fotografías, tanto que, bueno, ahora las pondré al final del vídeo, donde les informo de la situación que tiene la señal y dónde debería estar respecto a la información que ellos me facilitaron, y para que lo veáis. Espero que me contesten y espero que tomen cartas en el asunto, porque evidentemente esta señal ha sido puesta aquí con determinado interés, ha sido para evitar que la gente transite por este lugar. Ya estáis viendo la señal. De hecho, venía delante de nosotros una persona y ha llegado aquí y se ha girado para una senda, que es esta. Por ahí, se ha girado por ahí. Mirad dónde está la senda, mirad dónde está la señal. Pues no ha seguido para allá y se ha metido por ahí, que hay una senda. ¿Por qué? Pues porque ve la señal, ya tiene dudas de que por ahí se pueda pasar y entonces evita pasar por ahí. Entonces creo que está muy mal puesta. Si en su día hubo una equivocación cuando lo colocaron, que no creo, puesto que ya han mandado ellos una ortofoto justo señalándome
el punto donde está situada, o sea, donde la instalaron, que lo vais a ver después cuando termine el vídeo, vais a ver la señal, la información que ellos envían y donde marcan que está la señal, y veréis la diferencia que hay con respecto a donde está situada ahora. Entonces nada, ya os digo, os he vuelto a solicitar información y a ver lo que contestan. No sé, ojalá contesten. La otra vez me tardaron en contestar un mes aproximadamente y a ver qué resolución toman. Si no contestan, pues se lo reiteraré de nuevo. Las cosas de Palacio van despacio, pero bueno, tuvieron la amabilidad de contestar a mi primera carta, me contestaron. Y vamos a ver si lo solucionan y ojalá. Y sería un triunfo que conseguiríamos para evitar que sucedan pues temas así. Es el asunto, que vengan, lo comprueben, por favor, que no sobre el papel, que ya sé que efectivamente pues lo han mirado documentalmente y que pusieron que esa señal pertenece a ellos, pero que vengan y comprueben para que vean que no está en el sitio donde ellos dijeron, que ha sido cambiada, o en su día la pusieron mal, cosa que no lo creo, puesto que han mandado la ortofoto con la ubicación exacta donde la pusieron. Y nada, vamos a ver lo que pasa, vamos a ver lo que contestan, y esto es una anécdota más de lo que pasa en los caminos públicos. Ya sabéis que en mi canal, los que me seguís, pues hay un vídeo sobre caminos públicos y toda esta problemática. En este caso, pues ya estáis viendo, es posible que esa señal fue movida, que no está en su sitio original, y con un interés nada más, que es evitar que la gente transite por aquí. Yo voy a seguir mi ruta y voy a pasar por ese camino, por supuesto, que pasa por la puerta de la casa. Y nada, vamos a ver lo que contestan. Ahora al final del vídeo vais a ver las fotos de la información de que le he remitido de nuevo, los que ellos me contestaron y la información que se les ha remitido para que lo comprueben y bueno, si creen que tengo razón, pues que tomen cartas en el asunto. Bien, pues ya habéis visto, esto es lo que me contestaron, esta es la información que facilitan, y a mí lo primero que me llamó la atención cuando recibí esta información fue que al mirar la ortofoto pensé, digo, no, esta señal, este es el sitio donde ellos dicen que la instalaron, pero la señal no está aquí. La señal está por aquí. Aquí. Este es el camino y la señal está por aquí. Ellos dicen que aquí, que la instalaron aquí, que si la instalaron aquí, todo lo que dicen es cierto. Claro, estaría perfectamente situada para prohibir el paso por esta senda que accede a esta casa. Pero la realidad es que no está aquí, sino que está aquí. Como ya habéis visto en el vídeo, al principio del vídeo. Entonces voy al lugar, compruebo que efectivamente la señal no está aquí, que está aquí, que está por aquí, y les contesto a la Generalitat. Esperemos que contesten y a ver lo que pasa. Creo que es un tema muy interesante, no cuesta nada hacerlo, se ha pedido, ya habéis visto que es muy fácil hacerlo a través de la instancia general de Generalitat Valenciana. Aportas la información que consideras oportuna para apoyar lo que estás diciendo y ya está. O sea, no cuesta ningún trabajo y hay que dar la lucha y la batalla contra esta gente que se apropia y que nos impide circular por los caminos públicos, y más en este caso de que se ha alterado una orden, o sea, una señal pública. Una señal pública. No se pueden alterar las señales públicas. Ojalá hagan algo. Primero vamos a ver si hacen caso a lo que les he dicho, si lo comprueban y a ver la resolución que toman. Con lo que contesten, pues ya os informaré y estaremos pendientes de ello. Y nada más, espero que apreciéis el labor y el trabajo que lleva esto, que es un bien para todos. Y nada, si queréis, pues suscribiros al canal, darle un like si consideráis de interés este vídeo, y muchas gracias por vuestra atención y aguantar todo este rollo, que es un vídeo largo, ¿no?